Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una buena noticia que entregó hoy el DANE. El desempleo cayó en octubre a niveles de un solo dígito. Fue del 9,7% exactamente la tasa de desocupación al cierre del mes pasado. Veamos algunas de las explicaciones entregadas esta mañana por Leonardo Trujillo, subdirector del DANE. Como vemos los históricos desde octubre de 2014 hasta octubre de 2022, la tasa global de participación viene creciendo, igualando los niveles que teníamos antes de prepandemia. Aquí está la caída por pandemia y hemos llegado ahorita en octubre de 2022 a una tasa de participación del 64%. En cuanto a la tasa de ocupación, hay un comportamiento similar, la caída en pandemia, y ahora tenemos que hay una recuperación que ya está por el 57,7% de la tasa de ocupación. Y en cuanto a la tasa de desocupados, vemos aquí un comportamiento hacia la baja y ya hemos llegado a una cifra de un dígito de 9,7%. Si ustedes miran, un nivel similar no lo teníamos hasta antes de pandemia. O sea, aquí tenemos el incremento de la tasa de desempleo en pandemia, que fue como inicios del 2020, y digamos que una tasa similar al 9,7% sería la que tenemos aquí en octubre de 2018, que es del 9,4%. O sea que prácticamente desde octubre de 2018 no teníamos un nivel de tasa de desocupación similar. Las ciudades que más tasa de desempleo presentan son Quibdó con el 24,4%, Ibagué con el 17,5% y Riohacha con el 16,7%. Recordemos que para estas 23 ciudades la tasa de desempleo global es del 10,7%, lo cual muestra pues unos porcentajes mucho más altos para estas tres ciudades, Quibdó, Ibagué y Riohacha, que el promedio nacional. Y tenemos también unas tasas bajas, las tres más bajas para Bucaramanga con su área metropolitana 9,5%, Pereira y su área metropolitana 9,4% y Manizales y su área metropolitana 9,0%. Y para analizar el reporte del DANE, quiero saludar al doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Doctor Jaramillo, prácticamente 4 años, doctor Jaramillo, sin un desempleo en un solo dígito, es decir, por debajo del 10%. ¿Por qué tan difícil lograr este hito nuevamente? Sí, era una de las metas propuestas cuando empezamos el proceso de reactivación económica luego de la pandemia. Era muy complejo, de hecho se había visorado que íbamos a estar por debajo de 2 dígitos en el primer semestre de 2023. Luego se ralentizó todo, se puso más complejo por la creciente inflación, por la devaluación y el estancamiento del crecimiento económico, pero parece estar dando resultados muy positivos toda la política activa de estímulos a la nómina, de las rutas de empleo, de las políticas activas que han permitido reducir a un dígito las cifras de desempleo oficial, que parece con moderado optimismo puedan mantenerse de cara a la finalización del año por la estacionalidad de este periodo que normalmente presenta cifras mucho más positivas que el resto del año, ¿no? Cuando miramos las cifras de desocupados o de desempleados en el país, todavía supera los 2.400.000. Es una cifra relativamente alta todavía, teniendo en cuenta, digamos, estos mismos datos, pero antes de que llegara la pandemia. Es una cifra alta si no solo se toma en cuenta el número de desempleados, sino el porcentaje de informales y el porcentaje de inactivos. Luego subsisten los retos para el sistema laboral colombiano de mantener la estrategia de promoción de las rutas de empleabilidad en la formalidad y ojalá la recuperación de los niveles de empleabilidad bajo la formalidad y el trabajo decente. Desafortunadamente América Latina y el Caribe se ha caracterizado siempre por altos niveles de informalidad y desafortunadamente en la región la recuperación de los niveles ocupacionales se ha apalancado en espacios de informalidad que no son necesariamente los deseados y no necesariamente corresponden a los canales de reactivación y recuperación de ingresos queridos en la formalidad, en el trabajo con derechos y los estímulos que hay hacia la informalidad, ¿no? Es que precisamente sobre esa cifra le quería preguntar. Ya más adelante sobre informalidad. Primero sobre tasa de ocupación. Estamos llegando casi al 58%. Está subiendo. ¿Eso qué significa? ¿Eso es bueno o eso es malo?
No, es positivo saber que la gente, las personas que nos están escuchando están recuperando fuentes de ingresos, fuentes de acceso a trabajos remunerados. Eso es positivo. Lo que sucede es que la caracterización no es necesariamente la que queremos. Habría que apalancar y mejorar y poner el acento en las rutas de los servicios de empleo nacionales y locales para mejorar los canales de acceso a las fuentes de ingreso, a las fuentes de trabajo, ojalá con trabajo decente. Sí, la tasa de desempleo solo en las principales ciudades, las que más habitantes tienen, también se ubica en un solo dígito, 9,9% para el mes de octubre, pero aún así es superior esta cifra al promedio nacional. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque desafortunadamente el aparato productivo colombiano normalmente está muy centralizado, hay pocas oportunidades de empleo en las regiones más afectadas por las problemáticas de desempleo, normalmente la oferta es institucional pública y no hay fuentes de empleabilidad en otros sectores como ocurre en las grandes ciudades y por eso se observa ese contraste. Ahora ese contraste es mucho más acentuado cuando uno hace la revisión de lo urbano y lo rural, encuentra mayores diferencias y mayores espacios de análisis, pero en definitiva, desafortunadamente, el aparato productivo colombiano se concentra en esas principales ciudades y las posibilidades de acceso a empleo, las posibilidades de rutas, de fuentes de ingresos, pues normalmente se concentran en esas grandes ciudades, por eso esas diferenciaciones y esas asimetrías que se reflejan en el informe. Hablando de asimetrías, ¿qué ocurre con ciudades como Quibdó, Ibagué y Riohacha, donde tienen unos desempleos todavía muy altos? Para esas ciudades es difícil como que alinearse a la tendencia nacional y tener desempleos por debajo del 10%. Sí, desafortunadamente es un tema histórico y recurrente, esas ciudades que se acaban de mencionar, más Cúcuta y otras ciudades que normalmente cuando uno estudia ya la desagregación por ciudades de las cifras son las más afectadas. Insisto en que la oferta de acceso a trabajos pues es reducida y esas ciudades están caracterizadas por una oferta prevalentemente pública, muy compleja de acceder para la mayoría de ciudadanos y habitantes de esas ciudades que debería intervenirse y corregirse para lograr presencia estatal, presencia de los servicios de empleo nacionales y locales y rutas que privilegien la formalidad y el acceso a un trabajo que pueda garantizar el ingreso al menos vital de los hogares en esas ciudades. Cuando miramos sectores como el comercio, como las actividades artísticas, los conciertos están generando mucho empleo y todos esos eventos similares también a la industria manufacturera, pues ahí vemos sectores que están aportando positivamente a la generación de nuevos puestos de trabajo. Pero hay otros sectores que no tanto. ¿Por qué también se presenta esa asimetría entre uno y otro? Sí, esos sectores que están aportando hoy prevalentemente a la generación de empleo son los sectores claramente que se afectaron en mayor forma en la pandemia, en las políticas de aislamiento para el control de la pandemia. Luego, para hacer un efecto rebote que hace que la muestra dé unos resultados muy positivos, pero que de cualquier forma demuestran la necesidad de intervención diferencial por sectores también para mejorar las rutas de empleabilidad en los sectores que menos han contribuido al crecimiento del empleo, al menos durante este trimestre. Pero si uno hace el contraste, paradójicamente son los sectores más afectados en la pandemia, ahora están reportando uno de los mayores apalancamientos para la mejora de los niveles de empleabilidad, ¿no? Claro, es que el comercio y las actividades artísticas, esos dos sectores particularmente fueron los más damnificados durante los confinamientos. Ahora, brecha de género. ¿Por qué mientras las mujeres tienen un desempleo superior al 12%, la cifra para los hombres ya está por debajo del 8%? Sí, desafortunadamente la brecha por género en Colombia es recurrente, tenemos problemas culturales muy complejos de invertir, pero mantenemos un sistema de regulación que favorece la penalidad por maternidad, la distribución de cargas de cuidado prevalentemente no remunerado encabeza a las mujeres y unos factores culturales que impiden para las mujeres tener las mismas cifras de ocupación y todavía hay un camino por recorrer allí, ¿no? Yo modestamente pensaría que una promoción y un privilegio en la última ley 2114-2021 de la licencia parental compartida un poco más acentuada ayudaría a mejorar esas cifras de brecha ocupacional que reporta este informe y que demuestran el mantenimiento de
de barreras para las mujeres para ingresar en igualdad de condiciones que los hombres al mundo laboral. Insisto, la penalidad por maternidad y los factores culturales favorecen normalmente el mantenimiento de esas brechas en países como Colombia, donde la licencia maternidad es sustancialmente mayor a la licencia paternidad y hay un rezago cultural machista en la distribución de asignaciones de tareas de cuidado, sobre todo no remunerado. Dos cifras me llamaron particularmente la atención. Una, el desempleo como tal, que se ubica en un solo dígito. Yo creo que nadie en el mercado esperaba eso. Y segundo, la informalidad laboral, 57%. ¿Eso qué significa? Y le quiero preguntar si es una cifra alta para usted. Sí, para todos los televidentes es una cifra alta porque refleja que más de la mitad de las personas encuestadas reporta estar trabajando sin derechos, sin protección social, sin diálogo social. Claro, la metodología de medición no es la que yo estoy advirtiendo, sino es una metodología distinta en función del número de trabajadores que tiene cada empresa, pero la informalidad, como digo, es una problemática característica de América Latina y el Caribe que hay que buscar corregir y es especialmente preocupante porque entonces esa buena noticia tan positiva de volver a la cifra de un dígito de desempleo, pues yo sé que cualquiera de los que nos está escuchando, sí, pero es que yo trabajo sin derechos, yo trabajo vendiendo dulces en la calle, yo trabajo sin condiciones, si me pasa algo no tengo respuestas institucionales. Luego, desafortunadamente, el apalancar la reducción del desempleo en espacios de informalidad genera problemas sociales luego muy complejos de corregir porque los incentivos a la informalidad en nuestro ordenamiento son muy claros y se han profundizado y lograr recuperar a esos trabajadores para la formalidad es un reto cada vez más complejo. Hay también cifras distribuidas regionalmente, especialmente recuerdo Riohacha tiene una especial problemática, espacios de muy difícil inversión de esa tendencia en la informalidad en la generación de empleo tan necesario para que tengamos un sistema económico y laboral saludable, ¿no? Sí, profesor Jaramillo, una última pregunta sobre otro dato interesante. Subempleo, ¿qué significa? Está en el 8%, aparentemente está subiendo. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretar ese dato? Ese es un dato muy interesante y agradezco mucho la pregunta porque, claro, el subempleo es cuando las personas están trabajando, están desarrollando actividades en espacios inferiores a los cuales ellos consideran que deben estar vinculados o inferiores a los que corresponden a su formación y trayectoria, etcétera. Entonces, esa cifra que está aumentando refleja toda la presión que generó la pandemia de muchos colombianos que perdieron su empleo y para recuperarlo, pues tuvieron que buscar espacios no necesariamente idóneos dentro de su imaginario, no necesariamente con el apetito que ellos quisieran para ascribirse al sistema de relaciones laborales. Luego, esa cifra refleja las complejidades de la recuperación de los niveles de empleabilidad después de una crisis como la que tuvimos, después de la pérdida de empleos derivada de las políticas de confinamiento y la reducción de estándares laborales, que significa el subempleo y el encuadrar a personas en actividades para las que no están necesariamente preparadas y que corresponden a su trayectoria y a sus aspiraciones, ¿no? Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Gracias por esta explicación sobre estas, digamos en términos generales, cifras positivas del mercado laboral. Seguiremos hablando. Una feliz noche. Muchas gracias, un saludo para todos los televidentes, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a usted.